Imperaba allí la libre empresa y los obreros trabajaban jornadas que ni siquiera les permitían ver a sus hijos y mujeres a la luz del día. En 1884, al fracasar las gestiones entre los partidos demócrata y republicano, se abre camino la idea de una acción sindical unánime. Las organizaciones sindicales toman, finalmente, una decisión. A partir del 1 de mayo de 1886 no se trabajará más de 8 horas. Se preparan folletos, periódicos, mitines. En todas partes los sindicatos trabajan con entusiasmo y con la difusión de las ideas crece la conciencia. Se vive una primavera de fraternidad, en esperanza, que desemboca en un abril de huelgas y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Las llamas de la cuestión social iluminan al presidente Cleveland, que afirma: las relaciones capital y trabajo son poco satisfactorias, y esto en gran medida gracias a las ávidas e inconsideradas acciones de los empleadores. Pero amanece finalmente el 1 de mayo de 1886 y la consigna se ha templado en la voluntad de los trabajadores. 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo, 8 horas para el estudio y la recreación. A partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de 8 horas por día. Una inmensa huelga general anuncia la posibilidad de un mundo nuevo. La jornada fue sangrienta en Milwaukee, donde una descarga de fusilería alcanza a los manifestantes, pero la huelga se mantiene. El 3 de mayo, los sucesos son aún más trágicos. Huelguistas van a la salida de una fábrica a repudiar a los amarillistas rompehuelgas. Decía José Martí: allí estaba la fábrica insolente, empleando, para reducir a los obreros que luchaban contra el hambre, a las mismas víctimas desesperadas del hambre. Hay un choque con la policía, quedan 5 obreros muertos y 50 heridos. En respuesta se convoca, pocos días después, el 4 de mayo de 1886, a un meeting en la Plaza Haymarket, la funesta Plaza Haymarket. Al finalizar el acto, en el que hablan los compañeros Spee, Person, Filman, y cuando la multitud comienza a retirarse, entra la policía. Estalla una bomba, 2 policías mueren en el acto, nadie sabe quién tiró la bomba. 6 mueren más tarde. La policía abre fuego sobre la multitud. Caen más de 50, muchos heridos mortalmente. Después, estado de sitio, detenciones, cárcel, elección de jueces competentes para una condena ejemplar. El propio Ministerio Público prepara los falsos testimonios. Una alegría compartir con ustedes este nuevo programa, el 10º en esta ocasión, de Reconocer Radio, el programa del equipo Praxis, que nos encuentra en una dicotomía sándwich. Mañana es nada menos que el Día de los Trabajadores y nos pareció importantísimo que nos acompañaran 2 cosas. Primero que nada, esos acordes ineludibles de lo internacional, esa música que se generó en Francia por allá por la década de 1870 en torno a aquella experiencia de la Comuna de París y que quedó con la caída de la Comuna de París en carpeta hasta justamente la época donde se resuelven estas contingencias obreras, y por allá por el 88 empezó a tomar nuevamente estado público y a utilizarse como el himno obrero por antonomasia. Y que tenía y sigue estando vigente y sigue siendo una música emocionante que trae siempre recuerdos. Pero vamos a hablar algo de eso, y vamos a hablar también del día de ayer, que fue el Día Internacional de la Danza, que habíamos anunciado antes en un programa a principios de abril para este maravilloso mes. Y bueno, ayer fue 29 de abril y fue Día Internacional de la Danza, y en estos días han pasado muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Pero
lo que antecede a todo es volver a saludarnos, presentarnos. Quien les habla y los va a acompañar hoy en la conducción, Walter Veneziani, la profesora Sheila Agüeros, que está acá junto a nosotros, el profesor Ari Thaler. En los controles, metiendo dedo por todos lados, tenemos a nuestro estrella Henry Durán, y saludamos, como lamentablemente venimos haciéndolo hace tiempo desde la distancia, a Javier Pelufo, que sigue con sus problemas de salud, pero que ya está encaminando una solución. Y hoy también desde la distancia, pero porque está en un viaje vinculado con la literatura y con la cultura en Chile. Estaba en el sur de Chile nuestro maestro Diego Cubelli, y bueno, capaz que hoy nos está escuchando por internet desde esa distancia, más allá de la cordillera. Pero queríamos compartir este inicio del programa, queremos recordar este 1 de mayo, porque primero que nada somos trabajadores y también tenemos una larga historia vinculada con estas luchas populares. Queríamos recordar que el 1 de mayo en Uruguay se empezó a celebrar poquito tiempo después de esa matanza tremenda que ocurrió en Chicago, donde estas personas fueron vilmente ejecutadas. No el 1 de mayo, que es lo que normalmente se cree, porque pasa algo similar con lo del 8 de marzo, que se celebra el Día de la Mujer cuando hubo una ejecución. La ejecución ocurrió bastante después de todo un proceso. Lo que pasa es que el movimiento obrero había decidido que la huelga por las 8 horas comenzaba el 1 de mayo de 1886. Entonces, el movimiento obrero internacional decidió que el 1 de mayo de todos los años se celebrara el Día de los Trabajadores. En el único lugar del mundo, por lo menos del mundo occidental, donde no se celebra el Día de los Trabajadores el 1 de mayo, es en Estados Unidos de Norteamérica, que directamente no tienen un Día de los Trabajadores. Por allá, por el mes de septiembre, ellos celebran un Día del Trabajo, un día de comunión de los trabajadores con los empleadores y de alegría y fraternidad. Tal vez porque fueron los instigadores de esta situación, tal vez porque uno de los jueces elegidos para juzgar a estos trabajadores que declaraban: si es necesario subiré a la horca por los derechos del trabajo a causa de la libertad y el mejoramiento de la suerte de los oprimidos. Uno de los jueces entrevistado en la época, uno de los jurados, perdón, entrevistado, el juez era uno solo, uno de los jurados elegidos por la Suprema Corte de Justicia, que también denegó las apelaciones, ni siquiera las tomó en consideración, ni los pedidos de todo el mundo que llegaban, porque no había una sola prueba que vinculara a estas personas con ningún acto criminal. Uno de los jurados, dijo en una entrevista: los colgaremos lo mismo, son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios. Pocos años después, 4 años después, empezaba en Uruguay a celebrarse el Día del Trabajador. En el siglo XIX, en 1892 o 94, si la memoria no me falla, un naciente y creciente movimiento obrero uruguayo empezaba a recoger estas situaciones que ocurrían en el mundo, empezaba a informarse. También esto está vinculado con la inmigración. Si bien nuestro movimiento sindical arranca por allá por 1870 con la Sociedad Tipográfica de Montevideo, y de ahí en adelante va creciendo con muchos vaivenes, sobre la última década del siglo XIX, con la venida de cantidad de inmigrantes, muchos de ellos con ideologías anarquistas y anarcosindicalistas,
comienzan a formar sociedades de resistencia y a traer información y a vincularse con lo que pasaba en el mundo, y empieza a conocerse acá y se conoce la situación y lo que ocurrió en Chicago, se adhiere y se empieza a celebrar año tras año sin falla, salvo las dictaduras. El Día del Trabajador se celebra hasta el año 33, todos los años. Y cuando se está en un proceso de intentar unir, ya en aquella época, al movimiento sindical, había en ese momento 3 organizaciones sindicales que trataban de unir, la más importante de todas, la de los anarquistas, la FORU, la Federación Obrera Regional Uruguaya, que tenía vínculos con la Argentina. Pero ya en ese siglo XX empieza a haber una distinta asociatividad. Los comunistas y los socialistas forman un comité pro la unidad obrera, y también hay una organización de los católicos, terminan fusionándose 2, y la dictadura de Terra llega cuando el movimiento sindical está débil y no logra más que una resistencia inicial. Pero inmediatamente después se vuelve a retomar la costumbre de celebrar el 1 de mayo, de generar marchas, mítines y leer proclamas, y eso llega hasta el año 73, en el que la dictadura, o sea, hasta el año 73 se realiza. En mayo del 73 tenemos 1 de mayo, pero después viene el mes de junio, la dictadura militar, cívico-militar. Nunca hay que olvidar que muchos civiles apoyaron y prestaron su nombre y su trabajo para colaborar con la dictadura militar. En el 74 se suspende, estaba ilegalizada ya la CNT, y se prohíbe todo tipo de marcha. Se intenta retomar en el 80, resulta imposible y se realiza una cantidad de marchas fraccionadas y parciales en distintas partes, relámpago. Los distintos sindicatos organizan pequeñas marchas de 1 cuadra, 2 cuadras en distintas partes del país, y todas a distintos momentos, para no facilitar la represión. Y retomamos en el 83, de donde extraje algunos datos sobre lo que hablamos, porque en el 83, con una creativa forma de aprovechar la ley de asociaciones civiles que había creado la dictadura, que había impedido los sindicatos, se crea una gran asociación civil, primero muchos sindicatos y después una gran asociación civil que era el Plenario Intersindical de Trabajadores, y se decide celebrar el 1 de mayo, luego de el plebiscito del 80, luego de la elección aquella de las letras, ¿se acuerdan? De ACF y toda aquella historia, sí, con el Frente Amplio proscripto. Exacto. Y con Wilson proscripto y con todo eso, se había creado un clima distinto, y en el 83 el PIT decide convocar al 1 de mayo, sin pedir un permiso explícito, convocar al 1 de mayo ahí en la zona del Palacio Legislativo, donde estuvimos presentes y donde se empezó a dar esa unión que hasta el día de hoy se mantiene como PIT-CNT. Entonces, nos parecía de orden empezar por acá. Si quieren compartir algo, porque Sheila también estuvo en ese 1 de mayo. Buen mediodía. En realidad, digamos, el 1 de mayo es un acontecimiento que genera como esta tensión, ¿no?, entre celebrarnos y a la vez recordar lo trágico de su aparición y significado. Creo que bueno, que estas son las
los temas y las realidades que tenemos las personas, y es tratar de comprender estas tensiones y, en definitiva, identificarnos y simbolizar y resignificar en alguna medida este acto, porque bueno, es una celebración de todas maneras, no sé si un festejo, pero sí una celebrar las conquistas desde el punto de vista laboral. Y sí, estuve presente ese año, en el 83, que fue algo impresionante porque además no alcanzaban las avenidas, no alcanzaba la rotonda, y también lo que sigue siendo increíble es esa capacidad del pueblo, de los trabajadores, que se trasladan de un lugar al otro para esa solidaridad, esa presencia, y muchos vamos y venimos caminando desde cuadras y kilómetros, tanto para ir como para después volver, y es muy emotivo eso, es muy emotivo. Y que no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos, había un gran operativo de seguridad interna vigilando alrededor, porque no sabíamos qué iba a pasar. Yo creo que en esos años nunca sabíamos qué iba a pasar, porque en realidad, digamos, si bien ya estábamos restaurando la democracia, de todas maneras la inseguridad, digamos, era mucha, porque sabíamos perfectamente que la observación o la persecuta era de todas maneras algo cotidiano. Entonces, me parece que lo que había era ese sentimiento popular de que podemos y juntos lo logramos. Y eso es algo que transversaliza cualquier, digamos, otra emoción, ¿no? De miedos y de ese tipo de sensación negativa, porque sabíamos que estar ahí presentes y estar todos los que pudiéramos marcaba la diferencia. Bueno, sí, ese temor. Ahora, me parece que no sé, como que lo trascendimos, ¿no? Como que en ese momento era mucho más fuerte eso que estábamos viviendo, esa presencia colectiva que estábamos viviendo. Me parece que era muchísimo más fuerte que cualquier otra situación. Tenemos un mensaje de un oyente, Jorge Zapata, que nos dice: muy buen comienzo con la Internacional. Bueno, muchas gracias, Jorge, por estar allí escuchándonos. Además de esa sensación personal de estar, de ese afán por la marcha, como decía Citarrosa, ¿no? Sí, siento que hago falta. En ese 1 de mayo del 83 estaba la danza folclórica también, porque había una pancarta, sí, de la organización gremial, sindical, que nos habíamos podido dar hasta ese momento, que era la APEF, Asociación de Profesores y Especialistas de Folclore, con una pequeña pancarta y una presencia reducida de 5 o 6 personas, pero que ya estaba ahí, y ya estaba presente, y ya teníamos reivindicaciones, y ya había una plataforma, y ya estábamos exigiendo cosas en favor de la danza. Así que esta lucha es larga, la han acompañado muchos compañeros a lo largo del tiempo. Salud a todos, y es larga y continua, no se terminó. Seguimos en esta misma lucha, que va cambiando de forma y nada más. Bueno, el tema desde el punto de vista sindical de la danza es, como toda organización de estas características, complejo, pero bueno, en realidad, digamos, sí, en esos años era tanta la convicción que teníamos de que era posible otro mundo,
porque salíamos de la oscuridad, ¿no? Y esto es algo que a mucha gente puede caerle de repente como hasta hipócrita, porque en realidad, digo, para empezar, yo me formé en plena dictadura en la Escuela Nacional de Danza, fui parte de, digamos, de la actividad que había en ese momento de la danza, porque había que seguir viviendo, pero además era lo que me gustaba hacer, como todos los demás estudiantes que estudiaron durante la dictadura lo que querían, ¿no? No sé, digo, yo qué sé. Pero la danza en realidad fue muy, y sigue siendo hasta el día les diré que hasta el día de antes de ayer, bastante estigmatizada, sobre todo en la escuela de danza. Y les digo hasta el día de antes de ayer, que después hablaremos también de ese tema. Pero bueno, yo creo que todo el tema sindical, el tema de organización de la danza es un tema muy complejo, porque para empezar tenemos este gran problema, y es que mayoritariamente el resto de las personas no nos ve como trabajadores. El resto de las personas incluye las personas comunes, pero también incluyen a las familias y también incluyen a los señores y a las señoras políticas, en las cuales cada vez les dan menos bolilla y cada vez generan muchísimas más tensiones desde el punto de vista laboral. Yo creo que la danza todavía no ha logrado, o por lo menos en estas latitudes, no hemos logrado como trabajadores el lugar que corresponde. No sé, porque digo que corresponde porque me parece que la palabra merecer atiende a otro tipo de enfoque. Me parece que es el lugar que nos corresponde a las personas que nos dedicamos a la danza. En algún momento pienso y tengo como la imagen, ustedes solamente me escuchan, pero quienes están conmigo, que me conocen personalmente, yo soy de mucho gesto, mucha gestualidad con la cara, mi cuerpo se mueve continuamente, hago ademanes y tengo como una imagen continua de las cosas que estoy diciendo. Y la danza tiene, yo creo que un gran problema, que es el estado parasitario que nos rodea, en donde todos se hacen cargo desde el punto de vista laboral de incluir la danza, pero nosotros, la gente de la danza, no tenemos mucha entrada en otros campos del conocimiento. Entonces esto me parece que es todo un tema, porque además parece ser que, bueno, pasa con el resto del arte también, pero bueno, los compañeros de otros sectores tienen mejores organizaciones, por lo pronto los músicos y la gente del teatro sin duda. Pero bueno, la danza parece que fuera la cenicienta de las artes, aunque yo no tengo complejo de zapatilla de cristal, pero bueno, yo qué sé yo. Vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical, pero me gustaría antes recordar que hace poco tiempo se declaró el 30 de abril, o sea, el día de hoy, como el Día del Trabajador Rural. Y justamente, digamos, vamos a escuchar un tema que, a propósito de ambas cosas, tanto del 1 de mayo como del 30 de abril, la milonga del peón de campo, y después vamos a charlar un poquito sobre eso. Yo nunca tuve toropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcha o pampero, y a veces me duelen fiero los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no vale la pena, anote que no son quejas. Un portón todo de rejas, un jardín grande, un chale, lo recibirá un vale que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra anunciar
visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar entrar. El mozo le va a indicar que siga los eucaliptos, al final verá un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, en donde rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé de hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Bueno, estábamos escuchando la milonga del peón de campo y a propósito de esto quería comentarles que la voz que estábamos escuchando es una voz que mayoritariamente tenemos asociada al tango, una voz que recogió Astor Piazzolla, que la escuchó y la incorporó inmediatamente a su orquesta, y fue la voz que popularizó el emblemático tema de Horacio Ferrer, Balada para un loco, junto con Piazzolla. Y estamos hablando de Amelita Baltar. Amelita Baltar era la voz que estábamos escuchando en esta interpretación de la milonga del peón de campo, que para quienes no lo saben o recuerdan a Amelita Baltar asociada directamente a Piazzolla, antes había grabado 2 discos maravillosos de folclore, dentro de los cuales está justamente esta versión de la milonga del peón de campo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor 1000 voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salar.
fuerza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido. Estábamos escuchando nada más y nada menos que a Quilapayún, ¿no, Sheila? Impresionante, porque acá les contamos, antes de contarles les vamos a decir y vamos a saludar a todas las personas que están enviando mensajes, por más que no quieren que los nombremos uno a uno, pero sí les mandamos un gran saludo y por supuesto salud. Y bueno, eso, ¿no? Bueno, ¿qué decir de los Quilapayún con este tema? Acá les contamos que estábamos canturreando, pero además con los puños levantados como corresponde, porque la parte gestual, para mí que me dedico a esto, no podía ser de otra manera. Por allá Henry también andaba con el puño levantado. Y bueno, y esto de erizarnos la piel ante un acontecimiento artístico que sin lugar a dudas representa el sentimiento de las personas. Qué cosa más increíble esto. Y bueno, esto es el arte, señores, para quienes lo bastardean. Bueno, nada, no debería suceder, pero yo creo que en parte es porque hay un temor muy grande en el arte, porque genera un pensamiento crítico que no se genera mayoritariamente en ningún otro campo del conocimiento. Y entonces esto es de alguna manera eso que nos sensibiliza. Y yo, a medida que iba y seguía escuchando a estos formidables intérpretes y músicos chilenos, y vaya también el saludo para Diego que está en Chile, me recordaba, me venía a la memoria que los sábados o el 1 de mayo, sin duda, previa marcha, previo ir a donde fuera que había que ir a estar presentes, y posterior, una jornada que se escuchaba muchísimo música y canto popular. O sea, estaban las ventanas y las puertas de las casas abiertas, y era continuamente un escuchar. Claro, salíamos de una dictadura y había como una especie de fermentación o de estado fermental de las personas vinculadas con lo auditivo, y con que eso auditivo no solo fuera de puertas para adentro, sino que justamente fuera de puertas abiertas hacia la afuera, ¿no? Después de estar tan como sometidos y tan en esa situación. Entonces, bueno, me acordaba de Citarrosa, sin duda, me acordaba de Silvio Rodríguez, sin duda, de Pablo Milanés, me acordaba de Benedetti. Siempre me acuerdo de Benedetti, pero es increíble todo lo que teníamos acá. Bueno, Ari me hace unos gestos horribles con Benedetti. No por Benedetti, sino porque yo soy pesada con Benedetti. Pero bueno, quería eso, traer a la memoria que esta parte, digamos, como sensible que nos trae y nos aporta desde el arte, y que no es poca cosa. Y que tiene que diferenciarse con mucha claridad, aunque la diferencia es sutil cuando se mira desde lejos, el arte panfletario. El arte que sea por izquierda o por derecha, me importa poco, se hace porque el movimiento general viene para este lado y me da la posibilidad de vender. Entonces pego 4 gritos, ya sea gritando disculpe o gritando otra cosa, y genero un producto que en realidad trata de sostener una idea, un mensaje más allá del hecho artístico en sí, y que es muy diferente de
una sensibilidad artística, como en este caso estábamos hablando de los 8 ponchos negros de Quilapayún, o de Citarrosa, o de otro, o Biglietti, u otros artistas, que simplemente lo que están haciendo es cantando, expresando o bailando lo que realmente sienten, su propia sensibilidad. Y la importancia que tienen en todo este proceso algunas formas musicales que tienen mucho que ver con lo popular, en este caso las marchas. Empezamos con la Internacional, que es una marcha. ¿Por qué? Porque está esa necesidad de la gente del pueblo en la calle caminando y cantando. Porque también la música forma parte de lo organizativo, forma parte de la comunidad, o hasta, si queremos utilizar un término prestado, de la comunión que se genera en esos momentos. Entonces, tenemos un enorme movimiento a nivel internacional que se genera a partir de una marcha, como fue la Internacional. Tenemos el recoger el guante de esta otra. Bueno, la Marsellesa es una marcha. La Marsellesa es una marcha. Analicen un poquito su ritmo y van a ver que es una marcha de batalla, para armar columna y caminar para adelante, todo junto cantando. No es casual que la Internacional también sea francesa. Esto es una marcha, y no nos olvidemos que la comparsita, cuando la empieza a pergeñar Matos Rodríguez, es una marcha para la Federación de Estudiantes Universitarios, en este caso de la facultad que él integraba. Es más, compuesta en el piano de la Federación de Estudiantes de la universidad, y compuesta como una marcha estudiantil. No sé si en ese momento exactamente de protesta, pero por lo menos una marcha estudiantil. Después se transformó en un ícono y en algo que cambia hasta la manera de componer los tangos, que ya no fueron igual. En alguna oportunidad la letra original de la comparsita, digamos que tiene digamos un contenido social muy importante. Después, sobre las variaciones de la comparsita se escribió la letra que la de Contursi. Exacto, la letra que conocemos ahora, que se llama Si supieras, que es una construcción literaria en base a las variaciones de la comparsita. Tenemos un mensaje muy muy agradable que queremos compartir, digamos, de Susana, una señora de 85 años de acá de Salinas, que nos hace un pedido especial para que le compartamos un tema de una de las grandes artistas uruguayas de todos los tiempos, y que con mucho gusto la vamos a complacer porque justamente teníamos algo de ella para compartir. Aquí está su disco. Aquí está su disco. Pero cuando nos internemos quizás en el tema del Día de la Danza, no sé, o si querés ahora, como gustes tú. Dale, sacale el gusto a la... Entonces vamos a complacer a Susana con la voz de Amalia de la Vega, nada más y nada menos que Amalia de la Vega, y una samba maravillosa que se llama La Donosa. Si fueras consuelo de todo mal, estrellita de mi cielo, donosa rosita de mi rosal, estrellita de mi cielo, donosa rosita de mi rosal. He subido 20 cuentas tan solo por verte a ti. He sufrido 1000 desaires, donosa, porque me digas que sí. He sufrido
desaires, Donosa, porque me digas que sí. La ira, la ira, estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. Aquella flor de tu pelo que yo te robé al partir, de pena se ha marchitado, Donosa, al verse lejos de ti. De pena se ha marchitado, Donosa, al verse lejos de ti. Te quiero con toda el alma y te lo digo al cantar. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. La ira, la ira, estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. La voz de Amalia de la Vega, inconfundible, con ese registro tan particular y esos matices tan maravillosos que tenía, Bueno, voz. sí, y además este tema lo vamos a dedicar, además de que Susana pidió escuchar a Amalia de la Vega, vamos a aprovechar la oportunidad para también dedicarle este tema a nuestra amiga y queridísima compañera Amparo que como Lucas, que Donosa no Donosa le viene al pelo lo de Donosa. Bueno, Amparito, en un rato vamos a estar por ahí a hacerte compañía y ya sabemos que estás mejor, pero bueno, queríamos dedicarle también este tema a una mujer espectacular como Amparo y que te queremos mucho, Amparito. Bueno, Juan Rivero también nos escribe, un compañero que tiene otro programa de radio donde también se dedica a hablar de danza. Lo saludamos y nos manda un mensaje diciendo: buenos días, Walter y equipo, aquí estamos escuchando sus reflexiones. Y a Amalia, buen programa y saludos. Saludos también para ti, saludos, Juan. Un tema que se da recurrentemente. Hoy es el día posterior al Día Internacional de la Danza y vamos a hablar muchas cosas de danza vinculadas con este día. ¿Cómo surgió el Día Internacional de la Danza? Bueno, lo hablamos en otro programa, brevemente en el año 82, a instancias de una organización que en aquel momento era más fuerte que ahora, que era el Comité Internacional de la Danza, una filial de UNESCO, una comisión asesora de UNESCO, propone generar un Día Internacional de la Danza y para eso propone la fecha de cumpleaños de un coreógrafo francés que fue el iniciador de un estilo y de una forma particular de presentar y de manejar los ballets, que fue Noverre, que era un coreógrafo de la época de Luis XV. De Luis XVI, Luis XV y Luis XVI, ahí empezó con el papá, terminó en la época del hijo.
Terminó después de la época del hijo, porque él tuvo la precaución cuando llegó la Revolución Francesa de tomarse los vientos y radicarse primero en Prusia y luego en Inglaterra durante bastante tiempo, porque era un coreógrafo de la corte, amigo personal de María Antonieta, y de muchos poderosos. Pero bueno, de eso habíamos hablado, y un poco de la personalidad de Novarra habíamos hablado en aquel momento. Así que hoy vamos a hablar de algunas otras cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la creación del Ballet Nacional del Sodre, del cuerpo estable del Sodre, y vamos a encontrarle una vinculación con la manera que ocurrió a partir de la década del 70. Esto es muy nuevo, no está publicado, así que ojo, tomen nota que lo pueden plagiar, si tienen ganas. Una cosa muy nueva, una cosa que surge en la década del 70, fundamentalmente a influjos de la maestra Flor de María Rodríguez de Ayestarán, y que es una manera de trabajar con la danza folclórica, de presentar los ballets folclóricos, que para su momento en nuestro medio era revolucionario, pero tomaba una tradición que venía del resto del mundo. Entonces hay una cantidad de moscas que vamos a ir atando por la cola, pero las vamos a atar muy bien, así que presten atención, porque lo primero de todo es, vamos a tomar como base el estudio auditorio del Sodre, el viejo estudio auditorio del Sodre, el que se quemó en el año 1971 y que fue un luto nacional para la cultura uruguaya y para la de gran parte de América, y que tuvo que esperar mucho tiempo, no solo que viniera la dictadura, no solo que se fuera la dictadura, sino que vinieran gobiernos que se dedicaron en el mismo lugar a inaugurar pozos y cortar cintas inaugurando un pozo, hasta que en el año del último periodo de gobierno se volvió a inaugurar un maravilloso estudio auditorio del Sodre. ¿Y por qué traigo esto? Porque en este momento hay una obra fantástica que no he tenido oportunidad todavía de ir a ver en esta versión, pero que he escuchado ya comentarios en los que creo que está maravillosamente llevada a escena, que es El Pájaro de Fuego. El Pájaro de Fuego es una coreografía rusa de Fokine, de uno de los más grandes coreógrafos rusos de principio de siglo, de la época de las vanguardias. Un coreógrafo del arte moderno ruso que había salido de Rusia en ese entorno revolucionario. Se fue de Rusia con un conjunto importantísimo para la época, importantísimo para la historia de la danza, que fueron los ballets rusos del coronel Diaghilev. Un tipo que no era un bailarín, pero tenía una visión artística maravillosa, y empezó a dar posibilidad de crear, y por eso se fueron de Rusia, porque había muchas complicaciones para el arte contemporáneo en la época de la Revolución Rusa. No fueron exactamente motivos políticos, aunque después inmediatamente los fanatismos son malos, se den donde se den, se vieron como exiliados y ya no podían volver a Rusia, porque la Rusia, y principalmente después la Rusia de Stalin, detestaba el arte contemporáneo y el arte moderno, y por lo tanto no podían volver, pero hicieron en el mundo una obra maravillosa, junto con un fenómeno fuera de serie de la música que se llamaba Igor Stravinsky. Generaron desde la consagración de la primavera, la siesta del fauno, todas las maravillosas coreografías de Nijinsky, y de su Nijinsky, que terminó loco, y su hermana, que estaba loca de antes, la Nijinska, pero que eran maravilloso bailarín él y excelente coreógrafa y creadora ella, y un conjunto de personas con un talento impresionante que cambiaron la danza para siempre. Pero fíjense lo que era Montevideo, porque acá teníamos el estudio auditorio del Sodre, que es una obra arquitectónica que era de 1905 y que había adquirido primero la Intendencia y después el gobierno nacional, y donde lo primero que se formó fue una orquesta. Y como no había cuerpo de baile ni nada, venían figuras del Colón a bailar
con la orquesta. El orgullo era que teníamos músicos propios, la orquesta podía tocar y podían bailar. Y una de las primeras obras estrenadas era Pájaro de Fuego. Acá se inició eso con Petrushka y con Pájaro de Fuego. Y después también se tocó Shout con música nada menos que de Prokofiev. O sea que en ese momento tuvimos ya una primera influencia importante de esa nouvelle estética rusa. Recordemos también, porque estamos cerca del Día de los Trabajadores, hablamos de la revolución y no lo vamos a dejar pasar, que en ese momento fervoroso de la revolución rusa también se quiso arrasar con la danza clásica en Rusia. También en la Unión Soviética, principalmente con una visión que venía desde abajo, querían primero que nada demoler el Teatro Mariinsky en San Petersburgo, que era la catedral de la danza clásica, y lo querían demoler y hacer fuego con las butacas. Y por supuesto querían terminar absolutamente con el ballet en Rusia, porque era una seña de identidad de la alta aristocracia rusa. Y por lo tanto querían liquidarlo completamente. Si no se liquidó completamente el ballet clásico ruso, no solo no se liquidó completamente, sino se cerró directamente la Escuela Imperial de San Petersburgo, fue por la actividad denodada de una señora bailarina que se llamaba Vaganova y que intercedió directamente con Lenin para explicarle que la tradición rusa de ballet no era patrimonio y no debía ser patrimonio de la aristocracia. Si la aristocracia había hecho todo eso y lo había creado y tenían todo ese volumen y ese prestigio a nivel internacional que ya tenía Rusia en el ballet, alguna vez hablaremos de ese último cuarto del siglo XIX en Rusia, de la traída de crack del exterior, como Petipa, tal vez uno de los más importantes coreógrafos clásicos de la clasicidad rusa, que era francés. Y toda esa etapa, si había que capitalizarlo a favor del pueblo y de la revolución, y permitir que todas las clases más populares pudieran acceder a el estudio y al disfrute de la danza. Y por eso fue que la escuela se salvó, se dejó de llamar Escuela Imperial Rusa y se pasó a llamar Escuela Vaganova, y a crear una manera diferente, distintiva de los 4 grandes estilos que había en el mundo de bailar, que se agrandó un poco gracias a los cubanos y también a los norteamericanos. Pero, o sea, tenemos la escuela Vaganova, la escuela rusa, la escuela francesa, la escuela italiana y la escuela inglesa. Son las grandes escuelas de ballet. Se vino a agregar después la escuela cubana y, en última instancia, la escuela norteamericana, principalmente la escuela neoyorquina, pero eso viene de la mano de los rusos, porque el que le dio más fuerza a esa escuela neoyorquina fue nada menos que un ruso, exiliado, Baryshnikov, en su momento, y que había empezado Nureyev también, sin duda, pero Baryshnikov fue el que en su trabajo en el American Ballet, como que terminó de solidificar un estilo. Pero ¿a qué viene todo esto? Viene a que poco tiempo después empieza a enseñarse danza en Uruguay. Hay algunas bailarinas que pueden ser las primeras, pero justamente una de las que se tiene como iniciadora de la enseñanza del ballet en Uruguay es Olga Hinz, que era una estudiante del Conservatorio Imperial de San Petersburgo, una rusa que vivía en Montevideo y que empezó a enseñar danza en Montevideo. Luego siguió esto y se instala en el Ateneo de Montevideo un coreógrafo uruguayo
un músico uruguayo que hizo una gira por Europa como músico, y para aprender consiguió una beca y fue a estudiar música en Europa, pero en Europa vio los ballets rusos y decidió que lo que quería hacer no era música sino bailar. Se llamaba Alberto Pujané y volvió acá a Uruguay y se perfeccionó en Europa en danza y montó una escuela de ballet en Uruguay, en base a la cual muy poco tiempo después se crea el Ballet Nacional del Sodre, el cuerpo estable de ballet del Sodre. ¿En qué año se crea el cuerpo estable de ballet del Sodre? En 1935. 2 años después, o 3 años después, creo que fue en el 32, pero sí, que se crea. Primero empieza a tocar la orquesta y en el 37 después se consolida la OSODRE. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el ballet nacional, el cuerpo estable del Sodre y la orquesta sinfónica del Sodre, la OSODRE, fueron creadas en la dictadura de Terra. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos pasa a quienes bailamos folclore, aún a los que no pasamos por la Escuela Nacional de Danza División Folclore, que hay como un estigma de origen, porque la Escuela del Sodre fue creada en el año de la orientalidad, en 1975, tratando de agarrarse las banderas que podían para tener una política cultural desde la dictadura. El asunto es, la danza folclórica y la creación de una Escuela Nacional de Danza, ¿se la vamos a regalar con la dictadura? Había una persona, un político y filósofo uruguayo del cual aprendí muchísimo, aunque no conocí personalmente más que de lejos, que se llamaba Ronnie Arismendi, que tenía un dicho muy popular y que decía: hay que tener cuidado de no tirar el niño con el agua del baño. Sheila, ¿querías opinar sobre esto? Bueno, por esa fecha también, que estabas hablando del 32, el 33, por esos años, a mí me parece que también surge un ballet maravilloso que se llama Mesa Verde, y que el coreógrafo es Kurjós, un alemán, pero que además estamos en un... Y que uno de los formados por Pujané, Corvino, que fue después primer bailarín del ballet del Sodre, en el año 34 consigue una beca y se va a bailar al ballet Kurjós en Alemania, antes de que Kurjós se tuviera que exiliar de Alemania. Un uruguayo estuvo bailando en el ballet de Kurjós. Capaz que lo que nunca supimos es si aparece en el video de Mesa Verde o no, pero habría que estudiarlo. Habrá que estudiarlo. Nosotros con el equipo subimos por el Día de la Danza esta genial obra, esta maravillosa obra de Kurjós, Mesa Verde, y que está vinculada también a esa visión artística ante los acontecimientos que se van generando, y como un artista de la calidez y la calidad de Kurjós pudo haber interpretado, o más que interpretado, hacer una lectura en ese momento de la realidad. Y yo les diría que miren esta obra, porque realmente, para la data que tiene, primero, además es uno de los precursores de la danza teatro, entonces también estamos hablando de movimientos, digamos, vanguardistas para la época, que por supuesto eran muy perseguidos y tenían que exiliarse. Pero Mesa Verde particularmente, y a través de esos cuerpos que danzan y de esa interpretación, se genera una visión prematura, diríamos, de lo que fue posteriormente el nazismo. Y esto no es poca cosa, porque yo creo que lo que hace Joss es, digamos, un diagnóstico de la realidad, la traduce en un lenguaje artístico, y es impresionante. Pero lo más impresionante aún es la validez, la actualidad que tiene esa pieza coreográfica hoy, en donde tenemos la guerra, donde tenemos esas situaciones, y ni que hablar estos focos nazistas, fascistas, que nos están, digamos, como devorando la cabeza continuamente, porque realmente son de temer. Bueno, esa fue la respuesta de Kurjós
a esto, pero es increíble. Entonces quería también recordarlo porque además para mí Mesa Verda es como es más que una coreografía. Me cambió la cabeza desde el punto de vista de la danza, igual que Guitarra Negra de Cita Rosa. A partir de ahí uno se pregunta qué hago cuando subo al escenario, si tengo algo para decir, si tengo algo para hacer, o si simplemente, no sé, es un pasar el tiempo. Y bueno, y con respecto entonces también a esto de la Escuela Nacional de Danza y a su creación, bueno, sin duda, yo ante estas, digamos, como que son como ataques de algunas personas, que la tuvimos, incluso la tuve personalmente el día jueves pasado, en el cual se hablaba una chica que fue alumna de la escuela, bueno, una pincha de membrillo más, en realidad yo pincha de membrillo le digo a la gente que tiene muy poca, digamos, circulación o trabajo hecho, pero bueno, también acusando, digamos, esta cuestión de las escuelas de danza surgidas en dictadura, y ese sonsonete repetido que pasa a ser una agresión continua, y bueno, uno se pregunta cuál contexto, qué análisis de contexto han hecho, por ejemplo, porque mayoritariamente, digamos, todos estamos educados en un sistema escolar que también fue creado durante una dictadura. O sea, hay cuestiones que son muy complejas, descontextualizarlas no está bueno, y es realmente complejo estas apreciaciones. Yo lo que puedo decir, fue alumna de la Escuela Nacional de Danza en esas épocas de fundación, y nada más lejos de vivir un clima dictatorial allá adentro, nada más lejos. No era estudiante de la parte clásica, era estudiante de la parte de folclore. La parte clásica tiene sus propios lineamientos que están, digamos, generados por las propias técnicas, academia y disciplinamiento de determinada concepción de esos cuerpos y lo que tienen que generar para poder realizar esos enfoques. Pero nada más lejos de una dictadura dentro de la parte de folclore, en donde además todas estas primeras generaciones teníamos la libertad absoluta de decir lo que queríamos plantear, y es más, hicimos sacar docentes porque venían con determinados enfoques bastante autoritarios, más que autoritarios. Comenzaban la clase el primer día haciéndonos un fichaje de quiénes éramos, dónde vivíamos, etcétera, etcétera, lo que llamamos siempre fichaje, y por lo tanto inmediatamente Flor, ante el planteo, lo sacó de dar clase. Entonces, pero además desde el punto de vista de nuestra vida allá adentro como estudiantes, no había un disciplinamiento de ningún tipo, más que, por supuesto, estar en clase y hacer, digamos, desde el punto de vista de la enseñanza que recibíamos coreográfica y de otras asignaturas, lo que correspondía a cualquier estudiante. Vamos a un poco de música. Sí, claro. ¿Te parece? Y ya que aprovechamos danza, dictaduras, voces olvidadas, vamos a escuchar una polka, que era algo que vos aprendiste en la Escuela Nacional de Danza. Supe levantar la pata con la polka. Y una voz olvidada, Anselmo Grau, que nos canta una polquita preciosa que se llama La Censurada. Que tenía programa en el Canal 5, efectivamente. ¿no? ¿Guitarreada no era? No, era la primera etapa la primera de etapa de guitarreada. Esta polca tiene pinta de estar muy comprometida, se viste de confesión, no le gustan las medidas, se viste de confesión, no le gustan las medidas. Bomberos improvisados
engañan al pueblo nuestro con mangueras agujereadas, quieren apagar siniestros con mangueras agujereadas, quieren apagar siniestros. Esta polquita viene muy dura, siempre cantando la verdad pura, y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura, y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura. Viene muy brava la bocha, el asunto está muy fiero, los cerdos y las chanchitas hacen barro en el chiquero, los cerdos y las chanchitas hacen barro en el chiquero. Cómo se esmera el rastrillo, qué tipo tan afanoso, todo lo que encuentra a mano lo lleva por sospechoso, todo lo que encuentra a mano lo lleva por sospechoso. Esta polquita viene muy dura, siempre cantando la verdad pura, y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura, y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura. Se ha suspendido el despegue, se ha perdido la esperanza, ya nadie espera milagros del mago de las andanzas, ya nadie espera milagros del mago de las andanzas. El contrabando, la coima y la infidencia mentada, como son tradicionales, ahora se llaman gauchadas, como son tradicionales, ahora se llaman gauchadas. Esta polquita viene muy dura, siempre cantando la verdad pura, y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura, y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura. Como están de desteñidas y gastadas las divisas, ahora le toca al pueblo, se les terminó la risa. Ahora le toca al pueblo, se les terminó la risa. Hay una senda segura, compañero, no se pierda, no vaya a errar el camino, hay que doblar a la izquierda, no vaya a errar el camino, hay que doblar a la izquierda. Esta polquita viene muy dura, siempre cantando la verdad pura, y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura, y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura. Estás escuchando Reconocer, el programa del equipo Praxis. Radiofrecuencia 808.com. Sebastián Vargas Masajes. Atención en consultorios en zona centro y cordón. Masajes descontracturantes, terapéuticos, relajantes, drenaje linfático. Sebastián Vargas Masajes. 099-549-691. En la ciudad de San José de Mayo podés encontrar a Las Tías con su servicio excelente de repostería de primerísima calidad que nos ofrece postres y desayunos exquisitos. En Instagram y Facebook las encontrás como Las Tías, o de lo contrario podés comunicarte con ellas a través de 098-965-669. Agua del Parque, la mejor calidad en agua.
Entregas a domicilio en zona Costa de Oro, Ciudad de la Costa, Pando y Barros Blancos. Podés comunicarte a través del 097-491-077. Agua del Parque, la mejor calidad en agua en la puerta de tu casa. Dimpura 3D, el mejor servicio de impresión 3D en Montevideo. Ignacio Medina 3257, Parque Posadas. Podés comunicarte con Dimpura 3D a través del 091-037-258. Entonces decíamos que en aquella época fermental, donde se estaba creando el ballet del Sodre por primera vez, en la época de la dictadura de Terra, en el año 1935, se empezaba a trabajar y empezaban a tratar de crear un lenguaje coreográfico, de bailar. Pujané estaba tratando de crear también coreografías propias, pero también transitando el repertorio que en el último momento se estaba manejando a nivel internacional. Estaban realizando obras como Pulcinella de Stravinsky, Una noche en Montecalvo de Mussorgsky. Estaban trabajando y muy cercano a esa sensibilidad rusa que en ese momento de la historia estaba recorriendo el mundo. Era la voz tal vez más potente en el área de la danza que había en este momento en el mundo. Por supuesto, acá también vinieron y este joven ballet Sodre no tenía el nivel de técnica, ni de formación, ni de tradición estética para competir con compañías que llegaban de todo el mundo a presentarse en el auditorio del Sodre. Habían venido compañías de Estados Unidos, compañías de París, inglesas y por supuesto también rusas, principalmente rusas en el exilio. Después de la Revolución Rusa, una cantidad de compañías, de pequeñas compañías de bailarines rusos formados en la época del Conservatorio Imperial de San Petersburgo, crearon pequeños, por supuesto la más importante de todas fue la de los ballets rusos del coronel Basil y después los ballets de Montecarlo también y Diaghilev, y que son más o menos los mismos bailarines coreógrafos que van cambiando de ubicación, de sede y creando de manera importantísima. Pero hay una cantidad de formaciones y acá vienen varias y todos bailan maravillosamente. Era muy difícil para ese joven ballet competir, hasta que un músico muy importante, Baldi, decide generar un auditorio que todavía están los restos, aunque se usa muy poco. Nosotros llegamos a bailar ahí en los años 80 en el Parque Rivera. En el Parque Rivera crea un anfiteatro y en ese anfiteatro empieza a sentirse cómodo este joven ballet del Sodre y empieza a generar ahí, con el público más cerca, a cielo abierto, en las noches de verano, una cantidad de representaciones y una cantidad de obras que empiezan a ser maravillosas. Y siempre hay un recuerdo muy importante en cualquier antología del Teatro Nacional a una presentación que se hizo de una temporada que se hizo con la Siesta del Fauno. Era toda una revolución para un grupo de danza uruguayo hacer la Siesta del Fauno. Y en la Siesta del Fauno, uno de los personajes que la crítica marca como más importante y que siempre es uno de los personajes más difíciles, es un duende travieso y burlón que se llama Puck. Ese duende travieso y burlón que se llama Puck fue interpretado en aquel momento con un gran suceso de crítica por una jovencísima bailarina coreuta de ese primer Sodre que se llamaba Flor de María Rodríguez. Todavía se llamaba Flor de María Rodríguez, que después se llamó Flor de María Rodríguez de Ayestarán. No tengo clara la fecha en que se casaron, capaz que de Sheila sí. El tema es que Flor integró desde el principio esa compañía, integró toda esa onda de atención y de análisis de
de la estética de los ballets rusos contemporáneos, y también todos esos ballets rusos que venían y que estaban muy vinculados a otra estética muy importante que estaba generando y que también llegaron acá, también los rusos, es decir, que era la de los grupos de danza folclórica, los ballets folclóricos rusos. Principalmente llegaron muchas veces a Buenos Aires y en alguna oportunidad también acá. Y ahí fue donde Flor, creo yo, esto es lo que decía, que no está ni profundamente analizado ni escrito, pero creo que ahí fue donde generó, y después en su vinculación con Lauro, generó una impronta que le permitió luego armar una estética propia, una escuela y una manera de interpretar la danza folclórica que terminó siendo muy importante y de mucho peso en nuestro país. Para empezar, lo había comenzado antes, con el Pericón y con San Felipe y Santiago, pero lo consolida con el Ballet Folclórico del Uruguay. Así que queríamos en esta etapa unir esas dos corrientes y tratar de encontrarle una explicación de cómo suceden las cosas en nuestro país y cómo llegamos a tener una escuela, una estética y una manera de bailar folclore, si bien hay otras en nuestro país, pero una que ha tenido ese apoyo oficial y que ha tenido una consolidación ya de ¿cuántos años tiene la Escuela Nacional de Danza? La escuela se creó como plan piloto en el año 75, 3 meses que se hicieron en la que entonces era el Teatro Dion. Y después en el 76 empezó, digamos, la parte curricular. Así que del 76 ahora, bueno, saquen la cuenta. Yo llevo una vida ahí adentro, porque primero hice la carrera, los 4 años, y después quedé como docente a raíz de una vacante que se generó y que era de la primera generación, la estudiante que tenía la mejor escolaridad. 46 años. 46 años, sí. No se hacían concursos, pero sí también, bueno, para que hablen para algunas personas, ¿no? En ese momento también, digo, los docentes que se iban ingresando en la institución eran docentes que no tenían una formación, digamos, pedagógica, no la había, por lo tanto, Flor, digamos, elegía dentro de sus bailarines que entendía ella que tenían un mejor perfil para enseñar, para transmitir esos conocimientos y que también afinidad con lo que ella planteaba, ¿no? Fueron los primeros docentes en la parte de danza. Después en otro momento, bueno, se generó en el año 80, se había generado una vacante y en esa vacante, bueno, tuve la suerte por un lado de que se generara la vacante y por otro lado todos los años que dediqué a trabajar y a estudiar lo más correctamente que podía. Pero bueno, funcionaban así también las cosas y fue además con la anuencia del resto de los docentes que se me creó, digamos, el cargo. Bueno, creo que mis compañeros decían además que tenía mucha suerte, que daba suerte, porque al poco tiempo de eso fueron todos presupuestados. Hasta ese momento estaban bajo la figura económica como trabajadores de calle, luego contratos anuales, que era muy zafral. O sea que en realidad tenés 42 años de docente. Sí. Es mucho. Sos muy joven. Es mucho. Y bueno, lo que pasa que tenía... Es una vida. Lo que pasa es que tenía 18 años cuando empecé a trabajar en la escuela. No era para sacar la edad que tenés. No, pero tengo 61. Pero es una vida, sí. Son muchos años. Son muchos años. Sí, pero además muchos años de una construcción, ¿no? En una institución y de muchos cambios y de muchos procesos muy diferentes. Porque les diré que además... En esto que se habla desde el punto de vista de la creación de la escuela, yo creo que hubieron momentos muchísimo más duros. En ese momento en la escuela, no sé, ya dije, bueno, cómo lo viví como estudiante. Como docente pasé por situaciones muchísimo más jorobadas desde el punto de vista laboral, y en ese momento además no estábamos en ninguna dictadura. Había persecuciones graves. Es más, Walter había mencionado la creación del sindicato de egresados y especialistas, y también había una fuerte asociación de estudiantes,
y éramos perseguidos porque en ese momento ostentaba la dirección, la encargatura en realidad de dirección, y por un séquito además de colaboradores infatigables, justamente coartarnos la libertad de, sobre todo, aspectos de investigación o reivindicaciones para nuestro sector de la danza. Y realmente allí tuvimos persecuciones al punto de que yo, por ejemplo, daba clase en la escuela de San José, que también habíamos por escolaridad en el año 79, eso fue previamente de egresar, se creó la filial San José. Habíamos comenzado a trabajar en el Teatro Mayor, esa joya, otra joya arquitectónica impresionante. Y bueno, a mí me tocó dar Historia Universal de la Danza, para lo cual además directamente me trabajaba y estudiaba con Flor y preparaba esas clases. Estamos hablando de asignaturas absolutamente inéditas, donde no solo no había, sigue sin haber esa formación específica. Y bueno, y en este periodo que les cuento, que yo lo comparo con algo bastante oscuro institucionalmente, nos obligaron a los docentes que estábamos en ese momento dando clase en Montevideo y en San José, les aviso que además era con el mismo sueldo, lo que se nos cubría eran los pasajes, optar o por un lugar o por el otro. Y bueno, y estábamos en plena democracia. Ahí se pasaron años duros. Además, como pertenecíamos al gremio que habíamos formado, bueno, era sistemático, incluso intentos de ¿cómo es que se dice? Expedientes, intentando allí una cantidad de cosas, y no nos permitían muchas otras. Además de que yo creo que fue el momento en que por la ventana entraron más gente acomodada y a dedo. Sí, tendré para contar, sí, 42 años como docente, más 6 de alumna, imagínate. Increíble. Otra de las cosas que también esa misma escuela y Flor promocionó con mucha fuerza fue el Pericón Nacional. Sobre el tema del Pericón Nacional hemos hablado algo ya, probablemente hablemos algo más adelante, más específicamente sobre el tema Pericón Nacional, en tanto coreografía, música y de curso. Es un tema interesantísimo, pero lo que queríamos traer es que nosotros como equipo Praxis, otra institución que ya tiene en este momento más de 22 años de creada, y que ha trabajado desde la década del 90 con este tema del Pericón. Tenemos una cantidad de trabajos que se hicieron entre el 2001 y el 2004. En el 2004 publicamos el libro para primaria, una larga trayectoria. Y entre otras cosas, iniciamos ya por el 2018 una campaña para que el Pericón fuera declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país. Una campaña que no la iniciamos solo, generamos una cantidad de instancias con gente de la comunidad de la danza de nuestro país, de instancias en aquel momento eran básicamente presenciales. Nos reunimos en nuestro encuentro anual de Atlántida especialmente para tratar el tema. La gala del año 2018 se centró en el Pericón Nacional, con un pericón maravilloso ejecutado por alumnos de tercer año de la noche de la Escuela Nacional de Danza, que hizo que el público se parara a aplaudir, porque no habían visto un pericón tan bien bailado. Increíblemente no habían visto un pericón tan bien bailado, porque prácticamente nos estaba bailando el pericón, más que por grupos de adultos mayores y de aficionados, pero no lo estaba bailando los grupos de danza profesional. Y entendíamos que si bien la cultura culta y académica de nuestro país y la política de nuestro país mira y ha mirado siempre con un especial recelo a la danza tradicional, era hora de que dentro del inventario de patrimonio cultural inmaterial de nuestro país hubiera alguna danza folclórica de raíz rural, porque no la hay, hasta el día de hoy no la hay. Les voy a dar esa noticia. No tenemos ninguna danza que haya sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país,
ni tampoco tenemos ninguna danza que figure en un escalón menor, que es el inventario de bienes culturales inmateriales. No la tenemos. Iniciamos una campaña del 2018 con una cantidad de acciones que no es muy largo enumerar, pero que llevaron a que en el año 2019, la gala que mencionaba era del 2019, no del 2018. En el año 2019 iniciamos abiertamente una campaña. Generamos un documento, generamos una solicitud, la ingresamos en la Comisión Nacional de Patrimonio, la impulsamos después recolección de firmas, una cantidad de foros para tratar el tema con la gente, foros donde invitamos a los expertos de la Comisión Nacional, o supuestos expertos, no lo sé con seguridad a esta altura, porque llevamos 30 meses y todavía no lograron dilucidar si el Pericón Nacional integra nuestro patrimonio cultural inmaterial o no, como para informar a los miembros de la comisión y para que lo decidan. Creemos que les pusimos la más fácil. Si hubiéramos puesto otra danza, yo no sé el tiempo que les podía llevar darse cuenta si era o no era parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Les pusimos el Pericón Nacional. En el momento que lo hicimos como punta de lanza, pensando ingenuamente que era fácil. O sea, bueno, si hay alguna persona que opine en contrario, discutiremos y lo hablaremos y lo resolveremos más o menos rápidamente, pero es como nosotros estamos acá en esta radio, en Salinas, por lo tanto voy a poner ese ejemplo. Es como hacerle un penal al Arco Salina. Digo, es relativamente sencillo. El Pericón Nacional, todos lo bailamos, estuvimos cerca o nos negamos a bailarlo. Forma parte, basta ir en diciembre a los actos de fin de curso de la escuela o ver a algún grupo de danza de adultos mayor. Vamos a ver pericones por todos lados. Bueno, no ha sido suficiente. Se siguen haciendo unas pequeñísimas reuniones. El jueves pasado nos invitaron a formar parte de una mesa redonda en el Instituto Nacional de Arte Escénica, una actividad que organizaba la Comisión Nacional de Patrimonio, más exactamente la Dirección de Patrimonio Inmaterial, para tratar este tema del pericón. Nosotros íbamos con la idea de que, bueno, era el día antes del Día de la Danza, en abril, 2 años, terminada la pandemia de una vez por todas, terminadas todas las excusas, nos iban a decir, bueno, señores, ante una audiencia multitudinaria que convocamos desde la Comisión, desde 2 instituciones públicas, pero principalmente la Comisión Nacional de Patrimonio, el Ministerio de Educación y Cultura, convocamos a esta multitudinaria audiencia, y adelante de toda esta gente le vamos a decir que el Pericón Nacional ya ha sido declarado Patrimonio Cultural en Uruguay, o tenemos una fecha para que lo trate la Comisión Nacional. Bueno, ni una cosa, ni como acostumbraba a decir Murro, ni tan calvo ni con 2 pelucas, ni una cosa ni la otra, ni audiencia multitudinaria. En realidad éramos, para tratar este tema del Pericón Nacional, éramos 22 personas, de las cuales 11 integrábamos las mesas, éramos ponentes o eran empleados de la Comisión Nacional o del Instituto de Arte Escénica. O sea que público eran 11 personas las que asistieron a esta convocatoria de la Comisión Nacional del Ministerio de Educación y Cultura para hablar de este tema. No alcanzaba ni para armar un pericón. No alcanzaba. Los realmente invitados que estaban ahí porque se sintieron convocados a escuchar, no eran suficientes para bailar un pericón. Ahora, cualquier institución, hemos visto varios en estos últimos 2 años, organiza un pericón y tiene 100, 200, 300 personas bailando. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la falta de conexión que hay? Y por otro lado, no era para decir que demora mucho en hacer, que van lento, que van despacio, como si no nos estuviéramos dando cuenta de que van despacio, y que 30 meses no les han alcanzado para elaborar un informe y comunicarle a la Comisión Nacional de Patrimonio si las instancias que tiene para asesoramiento consideran que el Pericón Nacional debe integrar el patrimonio cultural inmaterial o debe ser rechazada su postura. No les ha alcanzado 30 meses y además están contentos con el tiempo que llevan y con los avances que tienen. Nosotros creemos que es demasiado. Que llegó la hora de decir el pericón es patrimonio cultural del Uruguay. Ahora,
Y me parece que de acá en adelante no hacen falta de mi parte muchas palabras. Si quieren utilizar los micrófonos y estar a favor o en contra, y si no, buscaremos alguna música que nos saque de esta difícil situación de estancamiento que tiene el pobre Pericón Nacional, que ya contaremos, tal vez hagamos un programa especial para hablar sobre el Pericón y sobre todo el trayecto del Pericón, que es maravilloso. Vale la pena charlar sobre el Pericón Nacional. Vamos con un poco de música, vamos con una Postrera y Cielo. Vamos. Aura. Bueno, maravilloso. ¿Esto qué estamos escuchando, Ari? Estábamos escuchando las guitarras de Alfonso y Zavala, dos cuyanos de pura cepa, con un gato al estilo de cómo se tocaba y se bailaba en el Uruguay, ¿no? Digamos, esa influencia cuyana del gato de dos giros, y esta versión de Alfonso y Zavala que se llama El Chulengo. Y en este programa maravilloso que pensamos que nos iba a ser más difícil sobrellevar por la ausencia de Diego, un compañero que vaya un abrazo y que queremos mucho, se nos está yendo el tiempo muy rápido, pero no queremos que se nos vaya el tiempo sin difundir un maravilloso mensaje que nos ha llegado desde Colombia de un colega que Sheila va a presentar y a contextualizar para que la escuchen, que está referido a el Día de la Danza, pero que trasciende bastante el tema Día de la Danza. Bueno, es un placer presentarles al maestro César Monroy, colombiano, que es un reconocido estudioso e investigador de la lúdica y la danza, coreógrafo, realizador audiovisual, productor artístico y gestor cultural. Fue director, además, del área de danza del Centro de Investigación de Cultura Popular en la ciudad de Tunja. Trabajó como gerente del área de danza del Instituto de Cultura y Turismo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, creando eventos de gran formato como Ballet al Parque, El Tango se toma a Bogotá, Danza Mayor, entre otros. También es actualmente el presidente fundador de la industria creativa y cultural Los Danzantes, entidad con la que ha sido creador de la red internacional Danza en Pareja y fundador de festivales internacionales como la Muestra Latinoamericana de Baile Folclórico por Pareja, el Foro de Festivales Internacionales de Expertos de Danza, la Cumbre Latinoamericana de Maestros de Danza Folclórica, y también ha generado y elaborado una plataforma en las redes sociales como una serie audiovisual que viaja a la memoria de toda la danza con el propósito de construir un legado de voces, rostros y pensamientos del arte danzario. En esta oportunidad, por el Día de la Danza, pero que además nos parece muy importante lo que él plantea, él genera un planteo,
un aporte sobre cómo llegó a bailar en pareja. Al tratar de recordar mis incipientes incursiones en el baile, solo vienen a mi memoria recuerdos fragmentados de fiestas familiares en donde los niños corríamos por entre los invitados, envueltos en una especie de juego danzado, dando rienda suelta a nuestras fantasías en un mundo hecho de magia, como espacio lúdico que permitía romper las jerarquías entre los niños y adultos, generando entre todos una complicidad creadora para apreciar, explorar y experimentar con músicas, pasos y movimientos provenientes del baile adulto, pero eso sí, recreados y transformados según nuestra esencia de niños. Muchos de mis pequeños amigos no contaron con el apoyo y el acompañamiento de sus padres, de algún adulto, con el argumento de que eso de bailar era una pérdida de tiempo, que la danza era para niñas y eso hacía que los niños se volvieran mariquitas. Durante los cambios de mi adolescencia me acompañó la incertidumbre y el temor que al invitar a una chica a la pista de baile me respondiera: no, gracias, no bailo, estoy muy cansada, y tener que regresar rechazado en medio de risas burlonas de mis amigos, lo que me obligó a bailar conmigo mismo, y así no tener que perder nada, no tener que demostrarle a nadie nada. Ese bailar yo con yo me obligó a descubrir mi cuerpo, mis tonos, mis propias formas de movimiento. Me llevó a autoconocerme, a revelar cómo me movía y qué me caracterizaba. En pocas palabras, cómo carajos bailaba yo, qué era lo que me hacía diferente al bailar. La danza me tenía guardada otra agradable sorpresa. Me regaló la música. Ella siempre había estado presente, pero imperceptible para mí. Noté que continuamente la usaba, pero que nunca había bailado con ella, dejando que me hablara y que mis movimientos le correspondieran. Música, danza, cuerpo, música. Durante mi juventud bebí la fuente del arte danzado, recorriendo innumerables ferias, fiestas, carnavales de la Colombia rural. Fueron los mismos campesinos quienes me permitieron conocer sus estilos de bailar torbellinos, rumbas, merengues campesinos, mientras los conjugaban con retahílas, trabalenguas, adivinanzas y rondas infantiles. Ellos se conocían desde niños, lo que les permitía saber cómo bailaba el otro o cómo. Bueno, comentanos un poco qué es lo que estuvimos escuchando, y me parece que da para mucho rato. Sí, en primer lugar que esto es un fragmento del planteo del maestro Monroy, que está vinculado además con una de las acciones que se generan desde esta institución Los Danzantes, que es un foro latinoamericano que se está realizando, es decir, está en proceso, y para el cual el maestro tuvo además la deferencia de invitarnos a Walter y a mí a participar con otros colegas de otros países, y esto es uno de los planteos en una forma virtual muy exitosa, porque además de que cada uno nuestro trabajo lo hacemos filmado mediante una lectura, también hay una parte en el foro que se establece de debate con otro colega, que se nos va como asignando, y viceversa, es decir, nos preguntan o nos cuestionan o debatimos sobre nuestra propia ponencia, y a su vez nosotros con el otro maestro. Entonces todo un formato muy impresionante. Pero además, y que creo que nos va a permitir tener también mucho material para compartir con la audiencia, porque es un formato innovador y con cosas que ya leímos que están muy interesantes. Sí, de muy alto nivel, pero además justamente temas muy actuales. A mí particularmente este planteo del maestro Monroy, de César,
Bueno, que además le estamos haciendo como un homenaje a Ana, ¿no? A la esposa de Henry, que es colombiana.